Uno de los puntos en los que hacemos mucho hincapié en el Instituto es encerrar la brecha entre los políticos y los académicos. Los políticos sin la suficiente teoría suelen ser inconsistentes y la teoría sin la encarnadura en la realidad puede girar en el vacío. Y una de las personas que contribuye a que podamos tener este tipo de diálogo es un político nato. Carlos Sánchez Berzaín ha desempeñado muy altas funciones en su país, en Bolivia, pero además tiene un máster en ciencia política. Y es un asilado en los Estados Unidos que ha reconocido que en Bolivia no hay suficientes garantías para que un ciudadano pueda someterse al dictamen de la justicia. De los tres países que vamos a ver hoy, Argentina, Chile y Bolivia, Bolivia es uno de los cuatro países que hoy está básicamente manejado por el castrismo. Es decir, que el testimonio de Carlos Sánchez Berzaín sobre lo que ocurre en Bolivia es un testimonio no solamente de 50 años pasados, sino de la actualidad. Carlos. Muchas gracias, buenas noches. Un poco a diferencia de lo que acaba de explicar nuestro querido amigo Juan Bautista Joffre, de una Argentina que sufrió el castrismo, como ha indicado el doctor Lustó, yo voy a hablar de una Bolivia que sufre el castrismo en tiempo presente. Pero para eso voy a acudir a la historia de los 50 años anteriores para ver cómo Bolivia ha sido permanentemente un objetivo estratégico del castrismo, por su posición geopolítica, por su situación de país pobre, por la condición de su población y sobre todo por ser el centro en el subcontinente sudamericano. Cuando Castro se hace cargo del poder en Cuba, el año 1959, Bolivia estaba democráticamente gobernada por el presidente Hernán Siles Suazo en el segundo periodo democrático de la Revolución Nacional Boliviana, del movimiento nacionalista revolucionario, que había empezado el 9 de abril de 1952 con la presidencia de Víctor Paz Estenssoro. Ese gobierno, a partir de 1952, había puesto en marcha procesos históricos como el voto universal, la reforma agraria, la nacionalización de las minas, la reforma educativa. Procesos que buscaban y de cierta manera lograron la conformación del Estado Nacional Boliviano, de la nación boliviana, a partir de la integración de aproximadamente 2/3 de la población boliviana que en ese momento eran indígenas y estaban marginados de todo derecho. Con el voto universal se incorporó a esa gente a la condición de ciudadanos con derechos políticos, con la reforma agraria se los hizo propietarios, con la nacionalización de las minas se fortaleció la economía del Estado y con la reforma educativa se terminó de incorporar a gente que no tenía ninguna posibilidad siquiera de alfabetizarse. De esa manera, en ese proceso de construcción de la nación boliviana, la izquierda boliviana estaba bastante reducida. Estaba representada por el PIR, el Partido de la Izquierda Revolucionaria, fundado el año 40, el Partido Comunista Boliviano, que se había formado por disidentes del PIR el año 1950, un trotskista aparecería más tarde, y el año 64, con la división del MNR, Lechín fundaría el Partido Revolucionario de Izquierda Nacional. Les voy a explicar lo que pasa en Bolivia del año 1959, fecha en que Castro toma el poder, a la ruptura de relaciones que tiene que hacer el gobierno boliviano con el gobierno castrista el año 1964. Acontece que en el proyecto de expansionismo violento del régimen castrista, la idea inicial fue para Sudamérica establecer una guerrilla en la Argentina y una guerrilla en el Perú. Y para trabajar la Argentina utilizaron a un ciudadano de apellido Massetti, que terminó siendo fundador de lo que hoy es la Prensa Latina y que fue el organizador guerrillero del primer Foco argentino. En julio de 1960, la policía de Buenos Aires ya decomisó una valija diplomática cubana con material subversivo dirigido a los militares peronistas. En octubre del año 60, la Argentina expulsa al embajador de Cuba en Buenos Aires, el señor Américo Cruz. Y menciono estos datos porque
a partir de la Argentina y del Perú pretendían introducirse en Bolivia e históricamente termina sucediendo todo lo contrario porque muy prematuramente quedan derrotados los focos guerrilleros de la Argentina y del Perú y se va a ir a organizar el foco guerrillero seguramente más famoso, el de Ñancahuazú del Che Guevara, que termina con la muerte de este guerrillero. En ese escenario, la acción de la inteligencia, del espionaje y de la penetración cubana sobre Bolivia era permanente. Y Juan Benemelis, un autor cubano muy serio, nos relata esto mostrando cómo los cubanos empezaron a penetrar Bolivia a partir de la presencia de agentes como García Triana, contactos con los comunistas estalinistas bolivianos Jorge Cole Cueto, Monge y Luz Leitón, cómo Cuba empezó a entrenar en los tempranos 60s bandas armadas en la localidad de Sacaba, en Cochabamba y en otros sitios para derrocar al gobierno nacionalista del MNR, cómo esta gente empieza a participar en actos insurreccionales en Bolivia contra el gobierno democráticamente elegido y cómo los sistemas de control estatal de Bolivia reaccionan. Se llega al punto en que en junio de 1964 se produce no el primero sino el tercer intento de subversión contra el gobierno en ese momento de Víctor Paz Estenssoro, y los militares y los diplomáticos, entre comillas, cubanos en Bolivia, Ricardo y Olo Pantoja, tienen que escapar de Bolivia y esa situación terminaría por producir el rompimiento de relaciones diplomáticas de Bolivia con el gobierno de La Habana. Sin embargo, rotas las relaciones diplomáticas, el gobierno de La Habana persiste y destaca una persona que después sería muy célebre y sería denominada como Tania la guerrillera, que tenía el nombre de Tamara Bunke Bider y que empieza a actuar con el nombre de Laura Gutiérrez Bauer para hacerse cargo de rearmar el sistema de penetración y el sistema de espionaje sobre el Estado y el gobierno boliviano. Así las cosas, la historia de Bolivia avanza y el 4 de noviembre de 1964 Víctor Paz Estenssoro es derrocado. Es derrocado por su vicepresidente, por el general Barrientos Ortuño, que forma una junta de comandantes con el comandante del ejército, el general Alfredo Obando Candia, y que llevan el proceso a una elección que se produce el año 1966, que es ganada por René Barrientos Ortuño, que entonces se constituye en un presidente democrático. La inteligencia y el servicio de penetración castrista sigue actuando, se organiza la Tricontinental, se presentan en la Tricontinental dos bloques de comunistas bolivianos, uno es aceptado por el gobierno de Castro, es el grupo de Mario Monge, de Mario Miranda, de Juan Carlos Lascano, y otro grupo es rechazado, donde estaba Lidia Gayler, que había sido movimentista y que después, el año 79, llegaría a ser presidenta de la República, Guillermo Lora del POR y el Partido Marxista-Leninista Pro-Chino, que una vez que es rechazado en La Habana, viaja hacia la China para tratar de traer otro tipo de apoyo comunista para su trabajo en Bolivia. Así las cosas, se produce la implementación de la guerrilla de Ñancahuazú, la guerrilla del Che Guevara. El 3 de noviembre del 66 llega Guevara a La Paz, el 7 de noviembre del 66 se incorpora al foco guerrillero y lo empieza a conducir, el 8 de octubre del 67 es herido y el 9 de octubre del 67 es muerto. Enrique Ros, un gran historiador cubano sobre estos temas, seguramente el mejor documentado, dice que la guerrilla de Ñancahuazú tuvo tres características: improvisación, incompetencia y falta de respaldo obrero y campesino. Yo me adhiero sobre todo a lo último, porque en un país en el cual estaba en pleno proceso el voto universal, la reforma agraria, la reforma educativa, y había un proceso de incorporación para la creación de la nación boliviana, ni el campesino, ni el obrero, ni nadie estaba en condiciones de apoyar a lo que ellos llamaban unos barbudos armados que además les robaban su propiedad, los amenazaban y los asustaban en la zona del foco guerrillero. La muerte del Che Guevara ha merecido una cantidad de opiniones
Y yo quiero simplemente citar dos que me parecen muy importantes. Una, la de Fidel Castro, que en la biografía que le hace Ignacio Ramonet, uno de sus apologistas, dice textualmente: yo pienso que el Che debió hacer un esfuerzo mayor de unidad. Es una opinión que doy. Su carácter lo lleva, puntos suspensivos. Él era muy franco y entraba en discusión con Monge, muchos de cuyos cuadros habían ayudado a la organización, etcétera, etcétera. Fidel Castro está diciendo hace pocos años que el Che Guevara era un provocador que había buscado su propio debilitamiento y la caída del propio movimiento que llevó y que Fidel Castro mandó a Bolivia. Y en la otra mano, una opinión, la de Juan Benemelis, que dice textualmente: se habla del asesinato del Che Guevara, pero en la quebrada del Yuro, este recibió de los bolivianos la misma medicina que había aplicado en Cuba de forma implacable y masiva a sus opositores, el ajusticiamiento sin apelación. Cerramos el capítulo del Che Guevara, que después volverá a la historia boliviana con la famosa búsqueda de sus restos, y tenemos en la historia boliviana un segundo foco guerrillero que poca gente conoce. El de Teoponte, el 18 de julio de 1970, 67 jóvenes bolivianos, tratando de rescatar la idea castrista y guevarista de la guerrilla, se van al norte del departamento de La Paz, y después de 58 guerrilleros muertos, muchos de ellos de hambre y de inanición, y 4 militares muertos, esa guerrilla simplemente sucumbe en el gobierno del general Alfredo Bando Candia. Después Bolivia tiene un gobierno militar de izquierda, es el gobierno de Juan José Torres, que entra al poder el 7 de octubre del 70 y es derrocado por Banzer el año 71. Banzer gobierna por 7 años y ahí se producen permanentes confrontaciones con la presencia castrista en Bolivia. Vuelve Bolivia a la democracia, y en ese proceso democrático toma el poder el año 82 Hernán Siles Suazo, y lo que hace el año 83 es reponer las relaciones diplomáticas con Cuba en el marco de una reunión de los países no alineados. A partir de eso se produce una dinámica diplomática entre Bolivia y Cuba aprovechará permanentemente de esa situación para producir sucesivos daños a la democracia boliviana. Un hecho importante a destacar es la presencia de Fidel Castro en Bolivia. Fidel Castro, invitado por Jaime Paz Zamora, cuando Jaime Paz Zamora dejaba el poder el 6 de agosto de 1993 y se lo entregaba al presidente electo Gonzalo Sánchez de Lozada, invita a Fidel Castro a visitar Bolivia. Y Fidel Castro es la estrella que genera multitudes en ese evento, y un día después de la posesión, el 7 de agosto, Sánchez de Lozada, presidente ya posesionado, recibe a Perio de Castro, recibe a Fidel Castro en su casa privada en una zona residencial de La Paz. Y después de los saludos que son normales en este tipo de casos, yo era el ministro de la Presidencia que había jurado también el día anterior en el gobierno de Sánchez de Lozada. Fidel Castro le pide a Sánchez de Lozada hacer una gira por el país, ir a visitar Valle Grande, ir a visitar la zona en que había caído el Che Guevara. Y con el humor que era característico al presidente Sánchez Lozada, le dice: mira, Fidel, yo lo que quisiera es que los bolivianos se den cuenta de una vez que el gobierno ha cambiado y que yo soy presidente. Yo no tengo más interés de seguir apareciendo por detrás de tu escolta diciendo aquí hay un cambio de presidente, y a mí no me parece buena idea, y se lo dice en tono de broma, y se lo dice como si fuera un chiste, pero muy firmemente, que tú permanezcas en Bolivia. Y Fidel Castro se siente echado, agradece la señal tan clara y simplemente se retira y cambia todo su plan de operación en Bolivia, y horas más tarde abandona el territorio nacional. La historia se encargará de ver cómo después, en el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada el 17 de octubre del 2003, la planificación de ese proyecto antidemocrático es realizada y ejecutada desde La Habana por gente digitada por el gobierno castrista. Sánchez de Lozada pagaría de alguna manera ese corte a la visita que Castro ha entendido siempre como una ofensa personal.
Dejando la historia de lado, ustedes conocen lo que hoy día pasa en Bolivia. Bolivia está gobernada por uno de los gobiernos